Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Muy buenas noches, un placer en saludarles al presentarles su programa Tras las huellas de la historia aquí en la pantalla de TV Sur Pérez Celedón. Bueno, y hoy como siempre tenemos esos grandes invitados y hemos invitado a Jennifer Miranda, más conocida como Jenny. Me voy a acostumbrar a ella, es Jenny. Ajá. Jenny, para nosotros es un verdadero placer. En días pasados le comentaba que si su mamá, doña Iris, aún vivía. Doña Iris, la esposa por muchos años, de toda la vida del doctor Miranda, ¿verdad? ¿Y quién no conoció al doctor Miranda? Muchas, pero muchas personas fueron a ese gran consultorio que tenía y ese gran corazón que tenía el doctor Miranda. Entonces, me dice Jenny, yo puedo conversar por mis padres, y sinceramente me llegó bastante eso, y para mí es un placer tenerla en este programa. Gracias, don Franklin, a la orden. Gusto de saludarla, y cuéntenos, vamos a conversar sobre la vida de sus padres, el doctor Miranda y doña Iris, que fue la secretaria de toda la vida del doctor Víctor Hugo Miranda, ¿verdad? Jorge Hugo Miranda. Jorge Hugo Miranda, correcto. Sí. Así es que nuevamente bienvenida y gusto de saludarla. Bueno, yo quiero empezar porque la vida de mi papá fue una vida de mucho sacrificio, pero sobre todo de mucho amor, porque papá nunca pensó como en hacer dinero. Su profesión no fue para eso. Cuando mis papás se casaron, ambos tenían 18 años y no tenían, papá no había salido ni de quinto año, imagínense. Entonces papá consiguió un trabajo, se casaron, mi abuelo le dio una casita por parte de padre y le dio una casita y entonces se fueron a vivir ambos ahí. Al mes ya mamá estaba embarazada. Papá estaba trabajando de conserje. Se metió al Liceo Costa Rica a terminar porque él venía del Colegio Los Ángeles, pero papá siempre había sido como rebelde. Y en ese tiempo papá vino aquí a Pérez Celedón cuando estaban haciendo la carretera. Y él dijo, algún día vendré yo a este cantón a trabajar. Vea, eso fue como una premonición. Estando trabajando ahí, sacó el bachillerato y mi abuelo, el papá de él, le dijo que se fuera para México a estudiar medicina porque aquí no existía la carrera, pero sin esposa, ¿verdad? Y entonces papá emprendió el viaje, pero mi mamá, que era perro de trabajo, ¿verdad? Vendió todos los regalos de la boda y 6 meses después le cayó a papá ahí a México. Y ahí iba yo con 6 meses y como en ese tiempo no había métodos de planificación, ¿verdad? Mamá le decía a uno la aspirina, al otro la mejoral, al otro, porque no habían sistemas de planificación, pues por supuesto que nacieron en México 3 hermanos más y el último vino ya embarazada a nacer aquí a Costa Rica. Entonces no fue como una vida de chineo, como todo el mundo piensa, sino que mamá, para poder costear los gastos, porque mi abuelo mandaba el dinero exactamente para papá, entonces papá lo que hizo primero fue estudiar a conciencia para que le otorgaran beca todos los años. Entonces era un alumno súper capaz y además le enseñaba a otros médicos y cobraba por las clases. Los fines de semana trabajaba como enfermero y mi mamá a su vez trabajaba lavándole y cocinándole a estudiantes ticos de medicina allá. Estudiantes que han sido muy importantes en la historia aquí de la medicina costarricense, como el doctor Rillón y el doctor Pablo Cibaja, que eran gente que estaba estudiando allá y que necesitaba ese servicio. Entonces mamá trabajaba mucho ayudando a mi papá y por otro lado estaba yo nací, entonces yo recuerdo que de los 2 años ya yo estaba chineando de manos, o sea, yo era la cuidadora perfecta porque
no sé, me enseñaron a chinear, chineaba y chineaba y venía el otro y chineaba y venía el otro y chineaba, ¿verdad? Hasta que llegó Juan Pablo el menor, el penúltimo, que ese había que brincar en la cama como una loca para que pudiera dormirse, ¿verdad? A veces le ponía la mano en los ojos para que se durmiera, porque si no, no podía salir a jugar. Entonces, no fue una vida como piensa la gente, que nosotros, los Miranda, fuimos unos chineados. Que fue como muy relax, ¿no? No. Fue de trabajo. Nosotros fue de trabajo. Después de ahí, vinimos a Costa Rica. Mi papá hace el examen. Perdón, Jenny, ¿cuánto tiempo en México? En México estuvimos 7 años. 7 años. Mi papá fue uno de los pocos médicos, de 3 médicos que se graduaron, los 2 médicos a los que él le daba las clases, y él fueron los únicos médicos que se graduaron sin perder un año. O sea, exactamente ganaron todas las materias. Y un día de estos hablaba con uno de los médicos estos, don Pablo Cibaja, que fue como el padrino de nosotros, de algunos, y él me decía, nosotros somos el resultado del trabajo de su papá, y solo por eso nosotros, al igual que su papá, salimos en 7 años de ahí, de la facultad. Ya cuando él terminó de graduarse, se vino para Costa Rica, hizo el examen que corresponde, y después de ahí nos mandaron a Limón. Estuvo en la unidad sanitaria de Limón, vivíamos en el alto de la unidad sanitaria. Era ese montón de huilas, ahí nació el menor, que nosotros le decimos que es blanco. Yo soy blanca, 3 hermanos morenos como mi papá y el blanco, entonces le pusieron el sopilote blanco, porque nació en Limón y era blanco. ¿Cuántos hermanos, perdón, tienes? Somos 5 en total. 5. Sí. Y de ahí de Limón, mi papá lo trasladaron a Cortés. ¿Y en Limón cuánto estuvo? En Limón estuvo 1 año, después 1 año en Cortés. Pero en Limón nosotros íbamos, me acuerdo, era tan lindo porque, bueno, Limón de ese tiempo, ¿verdad? Vivíamos como los 50 metros del Parque Vargas. Entonces Las Palmas, Los Perezosos, ahí era donde íbamos a jugar, ¿verdad? Íbamos a un lugar que llamaban el Swimming, que estaba en la zona americana, en donde se podía nadar en el mar. Íbamos a Portete, que era otro lado, donde había un salón de baile, que ahí fue donde mi papá empezó a enseñarme a bailar. Yo sé bailar todos los ritmos porque papá me los enseñó, desde que tenía como 7 años, ¿verdad? Y él me llevaba, y yo encantada, ¿verdad? Porque siempre fui muy bailarina. Entonces, papá era muy bailarín, mi mamá ni se diga, ¿verdad? Se conocieron en un baile ambos. Después de eso estuvimos en Cortés, que fueron de nuestros mejores años, porque en Cortés íbamos al balsar, a nadar, solo en bicicleta, no había carros. Mi papá tenía un changarro viejo, ¿verdad? Papá nunca fue como de lujos. Y en ese changarro nos movilizábamos, que por cierto era desastroso. Y siempre andábamos en bicicleta. Entonces mamá nos llevaba en bicicleta por todo Cortés, íbamos al balsar, nos bañábamos, lo pasamos muy bien. Era como una comunidad muy pequeña, muy sana, muy bonita. Había solo una cosa de cada cosa para servicios. Y muchas veces viniendo desde Cortés a San José a visitar a mis abuelos, en una de esas se quemó el bendito carro, ¿verdad? Porque era inevitable. Y resulta que quedamos ahí en Buenos Aires, en las bombas de Buenos Aires. Hasta ahí llegamos. De ahí en adelante nos trajeron a Pérez. Dormimos esa noche frente al parque, que me acuerdo que yo decía, qué frío, más terrible el que hace aquí. Pero nos encantó. Solo estaba en ese momento asfaltado los alrededores del parque. ¿Y se acuerda del hotel? Claro, es el hotel que está por el Cine Fallas, donde estaba el Cine Fallas a la par, que todavía existe, que está como hacia lo profundo.
Era el único, digamos. Bueno, Sí. del otro lado estaba el Chirripó, que no estaba construido todavía, ¿verdad? Pero a mí me encantó montones el ambiente. Entonces papá dijo, aquí es donde yo quiero venir, ¿verdad? Eso lo había prometido. Ya vino, fue a San José, hizo todo lo que tenía que ver y entró a Pérez Celedón, al Hospital Viejo, ¿verdad? Hospital San Isidro. Al Hospital San Isidro, ahí papá estaba únicamente el doctor Fernández y papá. Entonces papá era un médico que hacía de todo, desde culebras hasta yesos, hasta todo, ¿verdad? Polifacético. Polifacético. Tenía un ojo clínico increíble, Sí. cuando no habían aquí ni ultrasonidos, ni nada que se pareciera, ¿verdad? Era a Sí. puro tacto. Sí. Papá podía con las manos tocarle a usted y decirle, aquí. Hubo ocasiones en que algún amigo le habían hecho todos los exámenes y no le encontraban nada. Y papá tocaba y tocaba y le decía, aquí está un cáncer. Y efectivamente, donde él decía, ahí estaba. O por ejemplo, una vez que me dieron piedras en el riñón, papá tocó y me dijo, aquí está, vaya. Y fui, ahí estaba la piedra, exactamente donde papá decía. Tenía un ojo clínico increíble y así es como es recordado, por su ojo clínico. En México les enseñaban a palpar y a reconocer el tamaño, la dimensión, la forma, todo de los órganos, de manera, pues no había ultrasonido, ni TAC, ni resonancia, Sí, sí. los rayos X rarísimo, o sea, ahí había que jugársela a pura mano, ¿verdad? Y papá en eso era un especialista. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo en Ciudad Cortés? En Ciudad Cortés estuvimos un año. Un año. Estuve, ahí cursé en la escuela Nieborowski. Correcto. Pero fue un año tan importante, marcó nuestras vidas, porque la gente, la antigua gente de Puerto Cortés era muy cálida. No teníamos tele, ¿verdad? Entonces al frente estaba el gerente del Banco Nacional en ese momento, que sí tenía tele. Entonces nosotros cruzábamos de la calle y él dejaba abierta la puerta para que los chiquillos de ahí nos sentáramos a ver los pocos programas que daban a mediodía en Canal 7, que estaba saliendo al aire. Y siempre fue como, por ejemplo, pasamos una llena y se nos inundó la casa y nosotros fuimos ahí a los altos del Banco Nacional, ahí fue donde pasamos mientras bajaba la llena. Dormíamos en tijeretas. Ajá. Porque era la única manera de evitar esto de las inundaciones. Sí, así se le llamaban tijeretas. Tijeretas. Sí, sí, sí. Sí, y eran riquísimas. Claro, Nada, claro. ningún problema con las tijeretas. Sí, 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 sí. Y mi mamá tenía un juego de sala de vinil que no había manera que le entrara el agua, ¿verdad? Así nos salvaguardamos de las emergencias climáticas de Cortés, ¿verdad? Vivíamos muy sobriamente. Eso ha sido como el común denominador de mis papás. Mi mamá se crió en Santo Domingo de Heredia y su papá era agricultor. Mi abuelo sacó el bachillerato en el Liceo de Costa Rica, pero se dedicó a la agricultura. Su abuelo materno. Mi abuelo materno. Sí, a pesar de que varios hermanos ejercieron la abogacía y todo, mi abuelo no, era lechero de a caballo. Le gustaba repartir leche a caballo. Esos son recuerdos muy importantes que hicieron de nosotros algo diferente. Porque cada vez que había unas vacaciones, o por ejemplo, de mi persona, yo me iba a la casa de mi abuelo y a cortar el zacate y la caña para los caballos en la máquina, a picar el bagazo, cuando sorbía la miel, las vacas, y a cuidar el chancho. ¿Verdad? Que me encantaba el sonido que hacía cuando comía. Era riquísimo, era un cuash, 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 delicioso. Sí. Y recoger los huevos,
A las 6 de la mañana mi abuela decía, el que no se levanta no hay natilla, porque como la sacaban de una vez. Y éramos muchos primos. Entonces mi mamá tenía esas raíces, ¿ve? Eran unas raíces que no eran de opulencia ni de despilfarro. Cuando mamá, por ejemplo, salió de 6º grado, mamá siempre resintió que la mandaron a hacer un mandado mientras tomaban la foto de 6º, porque la única que no usaba zapatos era mi mamá. Ve, era descalza. Sí. Entonces, mamá reflejó en mí todo lo que ella quiso ser y no pudo. Si decían que yo bailara esto, mamá me hacía el vestuario. ¿Me entiende? Mamá siempre quiso, lo que yo hice era lo que mamá quería. Y que no pudo por las condiciones económicas de su familia. Y que eran 7 hermanos. Entonces ella siempre reflejó en mí todo eso y siempre estuvo dispuesta a vestuarios, a esto y inclusive a veces me ensayaba ella misma para que yo saliera en cuanta cosa había, al punto de que en 6º me decían farol de escenario los chiquillos, ¿verdad? Porque en todo aparecía. Claro. Déjeme, Jenny, hacer una pausa comercial y ya regresamos en este programa Tras las Huellas de la Historia. Tras las huellas de la historia. Continuamos en este programa Tras las Huellas de la Historia con doña Jenny Miranda. Bueno, interesantísimo. Ese 6º grado, ¿dónde sacaste el 6º grado? Lo saqué en la 12 de marzo. La 12 de marzo. Sí, en la antigua 12 de Ahí marzo. era donde le decían, ¿no? Farol de escenario. Porque yo salía en las graduaciones, en 15 de septiembre, en el 11 de abril, en el coro, cantaba con el coro, después, o sea, no había en qué no estuviera metida. Yo las bastoneras desde 4º grado, siempre con la niña Oliva Marino, a la cual recuerdo con mucho cariño. Ella fue mi maestra hasta 6º grado. Excelente. Y ya ahí de 6º grado, mis papás decidieron ir a hacer una especialidad en San José. Eso significó un esfuerzo grandísimo, porque usted sabe que las especialidades a los médicos les pagan muy poco mientras están haciendo la especialidad. Y eran 5 hijos. Aquello fue una catástrofe. Nos fuimos para Santo Domingo, ahí vivíamos, de verdad que mi mamá tuvo que estirar el presupuesto para que papá pudiera hacer verdaderamente la pediatría. Y apenas terminó la pediatría, le ofrecieron... La UCR, perdone. No, la hizo en el hospital de niños. En el hospital de niños. Sí, e inclusive le ofrecieron varios puestos. Le ofrecieron la jefatura de docencia, le ofrecieron varios puestos para que papá se quedara. Pero mi papá lo que quería era ser médico general. Papá se metió en especialidad porque ese era el norte de la medicina en Costa Rica, pero a él le gustaba lo que hacía antes, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, cuando él volvió a la caja, años después, ya todo era especialidades. Entonces eso, de alguna manera, frustró mucho a mi papá. Porque, digamos que él se metía a partos, a sacar un bebé, y le caía el ginecólogo. O revisaba niños pequeñitos y le caía el neonatólogo. ¿Me entiendes? Sí, claro. O sea, lo fueron encerrando. Sí. Lo encerraron en la pediatría, pero mi papá era un médico general. Por eso fue que
A pesar de que por sus excelentes notas en el hospital de niños y todo le ofrecieran jefaturas, él se vino para Pérez Celedón. Él amaba este cantón, lo amaba. Nunca quiso salir. Después de pensionado tampoco quiso salir. Él siempre, hasta su muerte, se quedó aquí. Ya le digo, de los 15 años lo vaticinó y lo cumplió. Mi mamá hizo un gran sacrificio, se separó de su familia, porque imagínense que nos dividía el cerro. Pasar el cerro, usted recuerda, fue por muchos años un tabú. Ahora tal vez uno lo pasa con más tranquilidad, pero antes no, era serio. Sí, claro. Entonces ella casi que no veía a su familia. Y nosotros hemos sido en San Isidro gente sin familia, sin raíces. Nosotros no tuvimos raíces porque Cortés, Limón, Pérez, San José, volvemos a Pérez, después la U, a San José. Mis hermanos sí se fueron para San José, definitivamente. Pero yo sí me quedé en Pérez. Yo soy la que siempre permaneció cerca de mis padres, en cada etapa de sus vidas. A veces yo digo que yo he sido como una persona que por experiencia soy como anciana, porque viví con mis papás sus frustraciones y todo a través de sus vidas, con los hijos, con los nietos, con esto, con el otro, siempre ayudando. Entonces al vivirlo, usted va adquiriendo una experiencia que se hace parte de usted mismo. Entonces usted envejece espiritualmente, de manera que nada de esas cosas lo asustan cuando le pasan, porque usted las vivió. Yo era como decir el auxilio de papá y mamá siempre, y nunca me molestó. Lo asumí y lo tuve como mi norte hasta el día en que faltó papá. Después asumí a mamá y hasta el día en que mamá faltó. Tiene una preguntita. ¿Su padre murió a la edad de cuántos años tenía? Iba a cumplir 80. Iba a cumplir 80. Sí, mi papá iba a cumplir 80. A mi papá lo afectó mucho la enfermedad de mamá. A mi mamá ya tenía 2 años de tener el Parkinson. Entonces mi papá se dedicó a estudiar sobre el Parkinson, a matarse, porque no quería que a mamá le pasara nada. Eso es lo terrible. Mis papás tenían ya casi que como 50 y tantos años de casados. Y él empezó a tratarla, porque mi mamá además sufrió una caída yendo al baño y se aplastó como 3 vértebras. Eso significó que mi papá trabajara de noche y de día con ella. La inoculaba para poder que no le doliera la columna mientras iba sanando, pastillas, esto, el otro, haciendo todos los gastos que fueran necesarios para que mamá saliera adelante, y eso lo desgastó mucho. Y mi papá había tenido un bypass desde los 55 años, un doble bypass. Y la última vez que estuvo tan estresado, se le internó en el hospital, y la noche anterior le dieron la salida y mi papá se despidió de todo el mundo, estaba contento porque se iba, y en un momento determinado pidió ir al baño, y cuando llegó y se acostó le dio un infarto masivo y de una vez quedó muerto. Eso fue tal vez muy impactante para mí, porque eso fue como a las 6 de la tarde. Yo fui la que tuve que correr y todo, llamar a mis hermanos y a mi mamá también. A partir de ese momento yo me hice cargo de mi mamá, y
Gracias a Dios, mi papá había sido previsor con su póliza, previsor con su pensión. Muy ordenado. Muy ordenado. Mi papá fue una persona que la casa que nosotros tenemos la construyó puro salario. Mi papá en su vida pidió un préstamo. Él no conocía lo que era una deuda. Y así murió. Ordenado, organizado, nunca pensando en endeudarse para tener con qué, digamos, aparentar. Nosotros nunca tuvimos nada para aparentar. En cuanto a ropa, en cuanto a nada, nosotros nunca tuvimos lujos. Me acuerdo que mi papá y mi mamá nos llevaban cada año a San José, a una tienda que se llamaba La Yangs en San José, al mayoreo, ¿verdad? Y nos compraban ahí las camisetas, los pantalones de la escuela. Creo que aquí hubo una. Aquí hubo después una que mis papás iban a comprar, pero primero compraban ese mayoreo. Sí. Y ahí nos compraban la ropa todo el año. Medias, calzoncillos, mis calzones, las camisetas, las camisas, la ropa, el uniforme. Yo tenía un solo vestido de domingo, que llaman, ¿verdad? De salir. Ese era el vestido de los domingos y todos los domingos me ponían ese mismo vestido. Mis hermanos también tenían su ropa de salir de domingo. Pero nunca fuimos de mucho. Por ejemplo, en diciembre mi papá se iba ahí a la avenida Central, que había un más por menos, el primer más por menos que hubo, ¿verdad? Y compraba semillas. Me encantaba comprar nueces, almendras, esto. Nosotros aprendimos a comer cosas que son como aceitunas, como pepinillos, en vinagreta, todo eso a mi papá le gustaba mucho. Entonces para diciembre en mi casa no es que se hacía cena, sino que ese montón de semillas, y entonces todas las puertas, uno abriendo las benditas semillas y comiendo semillas, nos daban una bengala a cada uno y un ramito de uvas y una manzana. Esa era nuestra noche de Navidad. Y de regalo, mis papás nos compraban siempre la pistola típica de tapones, ¿verdad? Sí, sí, sí. El arco y la flecha, el chunche de sheriff con la estrella, las 2 pistolas de mentiras. Un año nos trajo patines, de los patines aquellos, pero hasta eso, la bicicleta que teníamos era una bicicleta que se pintaba todos los años y se iba en sucesión, ahí para abajo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero nunca decir que en Navidad nosotros tuvimos cosas costosas. Sí, pero sí se esperaban al 25 y les entregaban. Sí, se hacía todo el ritual. Todo, o sea, nosotros... se acostaban y... Mamá y papá decían que venía el niño, que había que acostarse temprano. Entonces nosotros... Ya a las 9 estábamos, ya habíamos comido semillas, la manzana, que uno la peleaba para que le durara, y las uvas, ¿verdad? Que antes eran una cosa rarísima. Y nos acostábamos y mis papás, pero yo era la mayor, vea, yo fui la persona más curiosa que usted puede imaginarse, o sea, el terror de mis papás. Yo fui la primera que descubrió que el niño no existía. ¿Verdad? Porque una noche casualmente papá hizo un ruido y yo, que estaba lista y presta, yo vi una sombra y se me puso que no había tal niño, ¿verdad? Entonces yo no le dije a mis hermanos, pero lo que hacía era que por ahí de noviembre yo empezaba a bucear esa casa. Cuando mamá y papá salían, o sea, no había lugar donde yo no entrara hasta que los descubría. Y por haberlos descubierto, ya yo estaba allá, tranquila. Ya sabía que ahí estaban, ¿verdad? Todo guardado ahí. Todo guardado. Me da risa porque a mí siempre me trajo una muñeca cada año, pero a mí nunca me gustaron las muñecas. Vea usted. Oh. Yo como jugué con 4 varones toda la vida, pues por supuesto que me gustaba más el arco y la flecha y la otra, y jugar a los ladrones y todo, y subirme a los árboles, todo. Una muñeca era muy, muy pasiva para mí. Pero cada vez que yo me iba para la escuela, a mis hermanos sí les gustaban las muñecas. Entonces las bañaban y las bañaban y las bañaban hasta que las dejaban despintadas, los ojos
transparentes, me quebraban los trastitos. O sea, fueron ellos, no yo. A mí todo eso nunca me gustó. A mí me gustaba la aventura, no me gustaban las muñecas. Sí hacíamos una casita todo el tiempo, siempre, mamá nunca nos hizo casa, la hacíamos todo el tiempo, que unas ramas, que debajo de un árbol, que corra a robarse un huevo, entre como un ladrón a la casa, robarse el huevo, ¿verdad? Pero ¿cómo lo cocinábamos? Entonces lo revolvíamos ahí con zacate y hacíamos que comíamos, pues eso era espantoso. Después de eso se botaba la casita y ya, se finí, ¿verdad? Pero el montar la casita en sí nos llevaba toda la tarde. Y eso nos entretenía. Mis papás fueron muy de que estuviéramos dentro de casa y que no saliéramos de los perímetros, del patio. La mayoría del tiempo vivimos una parte en donde estaba la pensión Lala después, que eran todo lo de acueductos, aquel semejante Montazal, ¿verdad? Que nosotros lo andábamos para arriba y para abajo. Después de eso nos pasamos por el Amaneli, cuando el Amaneli empezaron a botarlo y construir el otro, que ahora está, después estuvo como una venta de motos en esa casa. Ahí fue donde yo estaba en 6º grado. Después de eso, cuando vinimos, nos fuimos a vivir a la vuelta del Soncho, a una casa de don Nicasio. Desde ahí viajaba yo hasta el colegio. Y ya, como en 4º o 5º año, nos pasamos a una casa de Manuel Mata, que quedaba ahí en la rotonda de Boston. En determinado momento, papá nunca se le ocurrió hacer casa, papá no le interesaba eso, ¿verdad? Pero don Manuel Mata necesitaba la casa y nos las pidió. Mi papá se enojó mucho. Y en medio del enojo, él dijo, yo construyo, ¿verdad? Y empezó, dele. Esta casa se hizo, la casa en la que ellos vivieron, se hizo así, al ritmo de tambor, ¿verdad? En Barrio Boston. En Barrio pero ya arriba, sí, en Valverde. Sí, yo lo recuerdo. Sí. Déjeme hacer una pausa comercial y ya regresamos. Con mucho gusto, claro. Tras las huellas de la historia. Bueno, en tiempo récord hicieron esa casa. En tiempo récord, sí. Sí. Inclusive no teníamos ni zacate ni nada, aquello era barro rojo. Y mi papá dijo, nos pasamos, punto. ¿Verdad? Así que, por supuesto, la casa pasaba en barrialada y después fue pavimentar, sembrar zacate, hacer todo. Y habíamos logrado que nos hicieran un puente pequeño, porque esa parte donde nosotros vivíamos solo habíamos 2 personas, una familia y nosotros. Entonces nosotros fuimos como quien dice quien abrió ese barrio. Papá había logrado que le hicieran un mini puente donde está la quebrada para poder pasar a esa casa. De ahí fue que empezó a don Fernando Cruz, me imagino, él empezó a hacer todo, a lotear al frente de nosotros y empezó todo eso. Después Tierra Prometida y todo. Pero nosotros fuimos los segundos, después de un señor que se llamaba don Amando, que era el que vivía a la par de nosotros. Construyeron la casa. Mamá decía que era una casa con 6 cuartos, imagínense. Porque mis papás, después de todo, adoptaron otra muchacha, que es mi hermana adoptiva, Floribeta. Y había que tener un cuarto para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ya se fue ampliando la cochera, ya se fue haciendo esto y esto, pero nos pasamos casi como quien dice, con apenas el Caramanchel, ¿verdad? Porque papá dijo, a mí no me echan de ningún lado más. Papá era así, sumamente
tajante y orgulloso en eso. Sí. Aunque nunca fue de aparentar, todo sí tenía su hidalguía, que llaman. Tenía su carácter, y lo conservó hasta el último día de su vida. Ahí vivieron siempre. Ahí vivimos siempre. Esa casa tiene como 40 años de haberse hecho. Que por cierto, ahorita fuimos a cambiarle el cielo y la parte, creíamos que la parte de arriba estaba, y mi papá la hizo de una madera que se llama manglarcillo, que ya no existe. Esa madera no se pudre nunca en la vida ni le entra el comején. Está como el primer día, que creímos que íbamos a tener que sustituirla por Perlin, pero no. Mi papá escogió lo mejor y ahí está la casa como tiene que ser, ¿verdad? Todas estas cosas que le cuento, lo que yo más recuerdo es que muchas veces en la calle mucha gente decía los hijos del doctor Miranda. Era como que nosotros tuviéramos alguna diferencia. Mis papás fueron celosos con eso. En mi casa nunca se hizo diferencias. A jugar con nosotros llegaban los del barrio González, todos los González, ¿verdad? Los de directamente. Los de don Jacinto González. Ah, los de don Jacinto González. La avenida González. Llegaba María, Jafet, todos ellos a jugar con nosotros. A la par vivía el que era en ese momento el de Bahía, que tenía don Carlos. Un chiquito que se llamaba Eugenio. Él venía, al frente estaba la distribuidora de la Coca-Cola. Ellos tenían un chiquito que se llamaba Walter, que venía a jugar con nosotros. A la par estaba Mr. Pinky. Mr. Pinky, que nosotros, mi mamá sacó el dicho, cuando nosotros andábamos con la cabeza, sacando la cabeza del carro, como tenían un perrito, ¿se acuerdan? Que siempre el perrito estaba con la cabeza afuera, y entonces nos decía, aparece en el perro Mr. Pinky, ¿verdad? Y no se quedó. Y se hizo popular eso, ¿verdad? Se hizo popular porque el perro de Mr. Pinky, que era el único que andaba siempre con la cabeza afuera, ¿verdad? Y eran los ojos de esa familia. Esa casa era, creo que doña Yeti, ¿verdad? La del Chirripó. Entonces, con todo eso, que era un barrio completo, más después estuvimos allá, nos hicimos amigas de una familia muy, muy grande. Tal vez usted se acuerde de Gerardina, ellos eran Araya. Sí, vivían en la esquina sí, claro, de Barrio Boston. Entonces, los Araya, después de allá también. Era profesora en el UNESCO. Sí, después nos hicimos amigos también de los Corrales, de los Bolis Corrales, de Niri, de todos los hermanos que estaban ahí. Esos eran, como decir, nunca podemos decir que yo no conocí así como ese sentido de la élite, o que me sintiera más que nadie, ni ninguno de mis hermanos. Yo crecí entre 4 hermanos y a mí me da mucha risa porque hubo un momento en que mi mamá tuvo que pararme a mí, ¿verdad? Porque ellos se ponían mis calzones y yo los calzoncillos de ellos, lo que apareciera primero, ¿verdad? Y en algún momento mamá me dijo, no, usted tiene que usar calzones, no se puede poner los calzoncillos, y a mis hermanos no se pueden poner los calzones de su hermana, porque yo era uno más de la clase. Dormíamos en camarotes y el único que tenía un placer era el menor, ¿verdad? Pero los 4 mayores dormíamos en 2 camarotes. A las 6 de la tarde nos acostaba mamá. Entonces nosotros empezábamos a hacer casitas con las cobijas debajo de los camarotes. Y mamá decía, mamá siempre fue la fuerte. ¿Entiende? Mi papá era muy idealista, muy sin malicia, mucho corazón. Mi mamá era la tierra, mi mamá era quien lo sentaba y lo jalaba y de verdad le ponía el orden a mi papá. ¿Ve? Entonces mamá empezaba, oigo ruido, ya voy, los voy a fajiar.
Entonces nos callábamos como 5 y volvíamos, chiqui, parecíamos ratones. Y así sucesivamente 3 o 4 veces de anuncios, que cuando en una ya nos quedábamos callados, nos dormíamos, ¿verdad? Pero esa convivencia que tuvimos de dormir todos en el mismo cuarto, de levantarnos a las 5 y empezar a pelear por el baño, ¿verdad? Y el agua fría, y que mamá decía, ya entro, porque yo estaba en una esquina, 1, 2, 3, ay no, 1, 2, 3, ay Dios mío, y me mojaba un pie, me mojaba otro pie, pero entrarle a la espalda es lo peor que puede haber, ¿verdad? Con el agua fría. Y hasta que mamá decía, ya entro, y yo, ¡prum!, y me tiraba, ¿verdad? Porque éramos 5 bañándonos en el mismo baño, ¿verdad? Había que correr. Pues todo eso es como una vida que nadie se imagina, que nosotros teníamos ahí una dinámica que no era. Papá siempre, cuando llegó a Pérez, cobraba 10 colones por consulta. 10 colones. 10 colones por consulta. Y durante toda su vida, papá nunca quiso poner tarifas caras. Inclusive papá ponía, repartía sus muestras, ¿verdad? Y cuando era muy pobre la persona, mandaba a la farmacia para que le apuntaran en su cuenta las medicinas del paciente y no le cobraba. Ese era mi papá. E inclusive entonces llegaban a la casa un chancho que nunca nos comimos, un chompipe que tampoco nos comimos, plátanos, todo tipo de cosas con las que la gente le pagaba a mi papá, que era lo que a mi papá le gustaba, la gente de campo, el que no podía, el que no tenía, el que le gustaba, el que venía a consulta porque estaba haciendo un gran esfuerzo, ¿ve? Y papá no tenía contemplaciones en regalar la consulta y las medicinas. Entonces a papá siempre se le hacía un cuentón en la farmacia, porque un montón de personas iban a dar a la farmacia a comprar sus medicinas a cargo de mi papá. Eso yo se lo admiré tanto. Yo guardo una admiración profunda por mi papá. Y no solo guardo una admiración profunda, sino que es como un ejemplo. Claro, claro. Que he tratado de seguir a través de mi vida. Sí. Y todos, mis hermanos y yo, todos somos así. Sí. Hay algo interesante. Su mamá fue la secretaria de su papá. Sí. Y era la que lo controlaba, ¿verdad? Porque mamá entretenía porque mi papá se metía al consultorio y entre hablar con el paciente y él le encantaba, ¿verdad? Entonces mi mamá, Hugo, porque ya habían pacientes ahí esperando, ¿verdad? Y mamá los entretenía con la tele, les hablaba de esto, les ponía revistas, aquello. Mamá le alistaba los guantes, mamá se metía al esto, le ayudaba adentro, le alistaba el consultorio. Una vez a la semana iba y hacía una barrida total para que estuviera limpio y perfecto. Las medicinas, era mi mamá las que las clasificaba, las que las ordenaba, la que todo. Entonces, mamá era, ya le digo, si papá se atrasaba un poquito en llegar, porque andaba haciendo mandadillos que él decía, entonces mamá ya de una vez estaba poniéndole orden, ¿verdad? Y aquí están los pacientes, o papá se quería ir para ya, usted no me avisó con tiempo y ya tenemos pacientes apuntados. Entonces, siempre fue como la responsable, los dos, inclusive mi mamá no sacó el bachillerato hasta que tenía como 35 años. Mamá sacó el bachillerato por madurez y después entró a la UNA y se graduó como profesora de estudios sociales. Mamá quiso trabajar en el liceo nocturno, pero imagínense para mi papá, con la dependencia que tenían ellos el uno del otro, que mamá se fuera todas las noches y él quedando, esperándose hasta las 10 de la noche. Llegó el momento en que le dijo, Iris, lo siento mucho, pero yo la necesito aquí conmigo en mi cuarto. Así que, y mamá no tuvo objeción, se dedicó otra vez nuevamente, pero ya había hecho
lo que siempre había soñado, sacar su bachillerato. Y además de eso, y de ahí fue que ella se dedicó por mucho tiempo a liderar el bachillerato por madurez. Ella era la jefe del bachillerato por madurez para Pérez Celedón. Ella contrataba a los profesores y donde se daban las clases, estuvo mucho tiempo trabajando en eso. Pero sí, siempre dedicada a papá. Sí. Sí, esa señora fue la secretaria de siempre. De siempre. ¿Verdad? Sí. Sí. Y aquel consultorio que estaba, por ahí estaba don Danilo Salas también, ¿verdad? Don Danilo, cuando mi papá llegó a San Isidro, puso el consultorio en la casa. Pero después don Danilo, cuando regresamos de la pediatría, don Danilo le ofreció, don Danilo alquilaba ahí, entonces le alquiló uno de los consultorios. Entonces la relación con don Danilo fue siempre muy, muy cercana. Muy cordial, sí. Mi papá siempre, don Danilo era una persona de conversaciones de mucha altura. Él era una persona muy culta. Y los dos se batían hablando de cosas que no se hablan en el común, ¿verdad? Y lo disfrutaban mucho. Sí. Cuando don Danilo le pusieron el desahucio ahí, que eso no era de él, entonces fue cuando se separaron. Don Danilo se fue para un lado y mi papá ya se fue allá por la Musoc. Sí. Sí, y ahí puso su consultorio, ahí siguió trabajando. Pero mi papá, al contrario del papá de él, que el papá de él fue una persona que amasó mucha fortuna y construía casas y le gustaban los alquileres. Tal vez porque papá vio tal vez cosas que no le gustaron. Mi papá nunca fue de amasar, ni de comprar propiedades, ni de hacer dinero, ni nada de eso. Y yo se lo agradezco porque nosotros los hermanos, a cada uno nos dio casa, ¿verdad? La casa de ellos es mía. Yo fui la última que heredé. Pero él siempre se preocupó solamente por eso. Educación y ayudarnos inicialmente con la casa. Y eso fue en vida. Entonces Claro. eso evita que cuando ya el padre se muere, todo el mundo esté en un puro pleito. Cierto. Nosotros no nos dividimos. Ahora mamá murió y nosotros hicimos una repartición entre hermanos con cariño de las cosas afectivas que nos gustaban de lo que estaba dentro de la casa, y lo hicimos y nos lo repartimos sin ningún problema. Ellos sabían que esa era mi herencia, que yo fui la única que no tuve casa, a ellos todos les dieron, no hubo ningún diferendo. Por lo mismo, tal vez porque no somos materialistas. Igual que lo fue mi papá y mi mamá, porque mamá tampoco, ¿verdad? Mamá ayudaba mucho a la gente. Económicamente usted no tiene idea. O sea, la manera en que ella ayudaba. Pero mis papás fueron una pareja, ¿qué le digo? Muy sui generis. En el sentido de que mi papá no tenía una formación de hogar y mi mamá se la dio. ¿Cómo llevar un hogar? ¿Cómo criar hijos? Sí, Y todo eso. Porque él creció casi siendo hijo único. El hermano que tiene muchos años menor. Claro. Entonces, que es médico también. Sí. Pero nunca fue como, había mucha diferencia de edad. Correcto. Te da para hacer una pausa comercial y ya regresamos. Tras las huellas de la historia. Estamos con Jenny Miranda en este programa Tras las huellas de la historia. Ese San Isidro del ayer, ¿qué recuerda, Jenny? Era una preciosidad.
Estudió en el Liceo UNESCO, ¿verdad? Estudié en el Liceo UNESCO, en la 12 de marzo. Iba al Rancho Grande, al antiguo, ¿verdad? Cuando no habían confites en o sea, me acuerdo que lo único que uno compraba era unas chinchitas con un caballito o algo, ¿se acuerda? Un juguetito y un montón de pinolillo. Sí, sí. Que uno se atragantaba con el bendito pinolillo, pero yo iba de la casa mía, todos los días iba a la cuadra. Entonces, ahí exactamente donde estaba el antiguo MAC, ¿verdad? O el Consejo de Producción, estaba lo de ponerle esas a los caballos. Sí, que el señor Bermúdez. Sí, bueno, yo iba y eso tenía como unas rejas. Entonces yo me paraba ahí a ver cómo hacían el trabajo. Y a mí me encantaba. Si usted quería usar los patines, ¿verdad? Porque ahí como todo era de piedra, todo, había que ir al parque. Entonces ahí en el parque medio hacía uno unas piruetas con los patines, porque era el único lugar donde había algo de cemento, ¿verdad? Cuando nosotros nos pasamos a vivir arriba, también yo bajaba, todo eso era de piedra. Todas las subidas hacia el cementerio, inclusive a Boston, eran en piedra. Claro. Y yo era la de los mandados. Entonces mamá decía, ay, no hay tal cosa. Y Jenny subía y bajaba esa cuesta tal vez 20 veces al día. Yo creo que eso me ayudó mucho en mi condición física, porque yo iba en bicicleta, y no había marchas ni nada de eso, era pura pierna, ¿verdad? El Chirripó se construyó. Yo llegué y estuve medio año en la central. En el momento en que la central casi que dejó de ser escuela para convertirse en la normal. ¿Estaba don Rodrigo Mora todavía director? Todavía don Rodrigo Mora. Entonces ahí entré yo con una maestra de apellido Telín. Sí. Y con ella estuve medio año. Después de eso ya entré a la 12. Y que por cierto, esta señora Tellini también creo que estuvo en la 12 de marzo. Sí, yo no la vi en la 12 de marzo. En la 12 de marzo a mí me da mucha risa porque yo conocí años más tarde Santiago, que fue mi esposo. Me decía que en esos años en que yo estuve en sexto, él estaba ahí en la escuela y yo nunca me di cuenta, ¿verdad? Yo estaba en lo mío y seguro que no me di cuenta. Pero de esa escuela yo recuerdo. Posteriormente yo fui maestra ahí 5 años. Y para mí, a mí me recordaba mucho la gente de la limpieza, porque yo era muy metida. Cada vez que venía el Día del Niño, yo elegía ser conserje. A mí me encantaba el palo piso. Y la manera en que lo llevaban de un lado para el otro. Entonces yo, los días del conserje, yo era la conserje, el Día del Niño. Y siempre que él a la hora de tocar la campana le pedía a alguna que me alzara. Y a mí me encantaba tocar la campana, ¿verdad? Esos son mis recuerdos de la 12 de marzo. Yo creo que fueron unos años muy, muy lindos. Todos los años gané el premio a la persona que estaba más en la biblioteca. Porque recreo que tenía y eso, entonces siempre me metí a leer. Me encantaba la lectura. Me encanta la lectura. Mi papá nos metió en eso. Los regalos de Navidad de nosotros siempre fueron libros. Entonces papá decía, bueno, yo le doy 50 colones si usted se lee ese libro al principio, ¿verdad? Si usted se lee ese libro y yo se lo tomo y usted me dice. Y claro, nosotros como locos empezamos leyendo, pero después ya los libros venían, entonces nos los intercambiamos y venían y ya no había premio, pero ya no había necesidad. Entonces yo tal vez en 7º, 8º estaba leyendo a Dostoyevsky. ¿Me entiende? Ya yo leía autores rusos, ya me había leído todo Julio Verne, todo Salgari, toda la literatura que usted se pueda imaginar. ¿Aún conserva eso? ¿Aún conserva el hábito por la lectura? Claro.
Yo leo Perfecto. con avidez. Como el día del tiempo nos va venciendo, ¿a quién recuerda su paso por el Liceo UNESCO como profesor? Alguien que le haya marcado a usted. El Liceo UNESCO se ha destacado por buenos profesores y el nocturno también. Pues imagínense que el que me marcó fue el que fue después mi esposo. Don Santiago. Don Santiago. Porque yo tenía ese español. En español. Correcto, a mí me dio clases Don Santiago. Sí, y Don Santiago, cuando yo entré al colegio, eran sus primeros años en el colegio. Y él era una persona que lograba una disciplina sin ser grosero. Manejaba el grupo sin ser grosero. Era raro que a alguien le faltara el respeto a Santiago. Y lo que él enseñaba, yo siempre era de las primeras que estaba en la fila porque era mi materia más importante. Y la lectura. Cuando él decía, léanse tal libro, los demás se leían el resumen, yo me leía el libro. Y yo lo disfrutaba con conciencia. Después, años más tarde que nos encontramos y nos casamos, él nunca se dio cuenta, digamos, de que yo leía con tanta avidez. Él no sabía. Pero eso fue por mi papá. Mi papá era de una cultura, mi papá empezó a leer a los 3 años de edad. Entonces, y se leyó todos los clásicos que pueden haber. Entonces él nos trasladó a nosotros eso. El que quisiéramos leernos todo. Tom Sawyer, todo lo que usted puede imaginarse de los clásicos, ¿verdad? Correcto. ¿Qué opina así rápidamente de las redes sociales? Yo las redes sociales solo las utilizo para comunicarme con WhatsApp, para efectos de trabajo, pero soy totalmente contraria a las redes sociales. Yo como educadora, que lo he visto en la escuela, los niños llegan con problemas de lenguaje, con problemas de desarrollo, problemas de socialización sin límites. Sí. No saben cómo socializar dentro de los límites que corresponde. Es como si es la china o la empleada doméstica de muchos padres de familia, pero es una mala empleada. Porque yo tuve en casa hubo una empleada doméstica, pero la empleada doméstica le decía a uno, eso no se hace, apenas llegue su papá le voy a decir. Esto no habla. Y usted no interactúa, no le enseña límites, no le dice esto no es correcto, a qué horas va a estudiar usted, a qué horas va a hacer la tarea, a qué horas va a interactuar con otros, quita tiempo para jugar. Por ejemplo, en mi colegio está prohibido. ¿Por qué lo prohibí? Por lo mismo, porque los chiquitos no se conocen entre ellos cuando esto está ahí por medio. Y tengo alumnos en 8º y han sobrevivido sin eso. Entonces yo digo que esto debe ser una herramienta y que uno debe conocerla desde el punto de vista de la informática como una manera de trabajar con ellos, pero no debe ser el punto máximo de un niño, no debe vivir solamente para eso, porque pierde lo mejor de su niñez, pierde lo mejor de su adolescencia y su vida se convierte en qué dicen de él en las redes sociales. En qué dicen de él en las redes sociales y qué puede él, qué imagen proyecta él en las redes sociales. Y eso no es bueno. Usted tiene que vivir por usted mismo y hacer las cosas por usted mismo. Usted no puede vivir pensando en qué piensan los demás y y que debo parecerme a los demás. Una de las cosas que esto ha robado es la originalidad. Por ejemplo, yo considero que la ropa es algo que usted se pone porque se ve bien, no porque usted está copiando a alguien, pero las redes proyectan eso. Las tenis, la ropa, hasta los dichos, hasta la forma de hablar, la individualidad, el ser diferente, que es lo que hace verdaderamente que el ser humano sea valioso, se perdió porque vamos como en masa, como ganado, y eso es lo que promueve el ganado. O sea, vamos a donde nos dice la mayoría, no donde nosotros queremos.
No nos vestimos como nos gusta, es como estas redes sociales lo proyectan. Excelente, qué lindo mensaje ese. Muchas gracias. Nos va venciendo el tiempo nuevamente. Un día triste en su vida así rápidamente. Muchos. Muchos, porque mi vida no ha sido fácil. Yo digo que cuando uno es una persona que se compromete emocionalmente con la gente y que uno mantiene la sensibilidad que sus padres le enseñaron y que sabe entender que otros sufren o que uno sufre, es más susceptible a que le sucedan cosas que lo afecten demasiado. Por ejemplo, yo creí que cuando yo me iba a graduar iba a entrar a estudiar medicina. Después pensé en estudiar veterinaria, pero mi sensibilidad, la forma de ser mía, hubiera fracasado. A mí se me hubiera muerto un paciente o se me hubiera muerto un perro y muero con él, ¿verdad? Entonces Dios me llevó por el camino correcto. En educación es como salvar vidas también, solamente que usted tiene tiempo para hacer eso. Debe construir muy bien el engranaje para que educativamente ese chiquito sea lo que quiere ser en la vida. Así que yo considero que me llevó a otro lado, a construir del otro lado, desde el punto de vista educativo. Y impregnar a los alumnos de esa sensación de familiaridad, de ser ellos mismos, de crear valores. Así que yo creo que me enrumbó, a pesar de que yo hacía resistencia, me enrumbó y me llevó hacia donde debía haber estado. Así que mi vida ha tenido muchos momentos tristes, pero mis papás me enseñaron la fortaleza de que hay que caer y levantarse. Así es. ¿Verdad? Y que además se debe vivir de acuerdo con lo que uno piensa. Así es. Doña Jenny, ¿le teme a la muerte? No, nunca le he temido. Solamente ahora que tuve en menos de un mes 2 muertes, pues por favor lo impacta a uno. Sí. Yo le di fin a mi mamá. Mi mamá me dijo, estaba internada en las Américas y solamente me dijo, Jenny, casa. Yo la llevé a la casa, ella vio la casa, vio su perra y ya no habló más. O sea, ahí empezó ella la inconsciencia. El caso de mi esposo fue perdiendo toda la capacidad de comunicarse, pero él estaba consciente. El último día yo vi que él sabía que se iba a morir, me lo comunicó con los ojos. Y en la noche empezó a agonizar. A las 11 lo llevamos al hospital y ese mismo día murió. Ver la muerte tan de cerca y no saber, o sea, no tener la certeza, aunque uno tenga toda la fe de este planeta, ¿verdad? Y haya sido criado en la fe como fui yo, criada en la fe. La fe de uno empieza a moverse y uno dice, todo el mundo me dice que está en un mejor lugar. Bueno, eso es por fe. La fe es algo, pucha, que hay que mantenerla y es una cosa seria, ¿verdad? Así es. Y uno dice, ¿será un mejor lugar? ¿Verdad? Sí. Y entonces hay que empezar a construir nuevamente la fe de pensar que sí existe un buen lugar donde vamos a terminar. Así es, se nos fue el tiempo. ¿Es religioso usted? No, soy cristiana, más no religiosa. Doña Jenny, sinceramente muy amable. Le agradecemos mucho la deferencia para este medio de comunicación, para este programa Tras las Huellas de la Historia. No, gracias a ustedes. Mucho interés en conversar con usted y pues se ha hecho posible este día. Así es que le agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Bien, de esta manera finalizamos este programa Tras las Huellas de la Historia. Gracias por su compañía. Que Dios bendiga sus hogares. Buenas noches. Tras las huellas de la historia, personajes,
vivencias, anécdotas.